Bien, vamos con este enunciado sobre el problema 2 del tipo B del parcial que hicimos el 28 de abril de 2023. Pues bien, aquí tenemos dos conductores rectilíneos infinitos atravesados por dos corrientes, I1 e I2. Nadie dice que sean iguales. Y una espira cuadrada, como la que vemos ahí, ¿no? Y entre ambos conductores ubicada según el dibujo anterior. Perfecto. Pues nos piden pues el flujo magnético, la fuerza electromotriz, ¿vale? ¿Qué pasaría con la fuerza electromotriz si subimos hacia arriba? Y fuerza electromotriz si la espiral gira sobre sí misma. Pues bien, ejercicio típico de flujo magnético. Vamos a ver, además de esto, pues con qué datos contamos. Pues bien, pocos datos tenemos esta vez, sino simplemente pues tenemos unos conductores rectilíneos. Rectilíneos infinitos. Bien, con corrientes que son I1 e I2. Genial. Aparte, nos dicen que, nos dan el valor de las corrientes, donde I1 son 20 amperios y luego I2 son 10 amperios, ¿vale? Y poco más. Porque luego hay un montón de distancias que no voy a copiar, de longitudes, etc. ¿Vale? Con esto bastaría. Pues bien, vamos a ver qué planteamiento podemos hacer aquí, ya que estamos hablando de flujo magnético, fuerza electromotriz. Pues bien, vamos a ver qué planteamiento podemos hacer aquí. Está claro que como no nos dan el campo magnético, habrá que calcularlo primero. ¿Vale? No podemos ir directamente al flujo magnético, pero sí que podemos fácilmente resolverlo. Pues a ver, el flujo magnético de un campo B, de un campo magnético B, a través de una superficie S, se define como lo vemos aquí, como flujo del campo magnético es B diferencial de S. Nunca, en este caso, poner el círculo porque como es campo magnético, si fuera un círculo sería cero. El flujo magnético se define así. Y por otro lado, ¿vale? Por otro lado, el campo magnético generado por un conductor rectilíneo infinito atravesado por una corriente I se define por la ley de Ampère. De Ampère. Básicamente nos dice que será mu sub 0i por 2pi r, donde r es la distancia del conductor del punto P del espacio al conductor. Es decir, en nuestra
por ahora vamos a ver esto, porque para el apartado A que nos piden el flujo magnético, pero con esto basta. Tenemos el flujo magnético, que es pues cuánto campo atraviesa una determinada superficie, y en este caso concreto, pues como son conductores rectilíneos, tenemos este campo magnético. Pues bien, vamos a empezar con el apartado A. Bien, para esto vamos a hacer primero el cálculo del flujo magnético para la corriente I1. ¿Vale? Aquí tenemos pues que el flujo magnético va a ser cuánto campo atraviesa una determinada superficie. ¿Vale? Hemos visto antes que sería mu sub 0 por I1 por 2pi por R. Y en este caso tenemos aquí un diferencial de área que vamos a ver cómo lo resolvemos inicialmente. ¿Vale? ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que si tenemos, ¿dónde está I1? I1 está aquí a la derecha, me parece. Si tenemos aquí I1 y tenemos aquí esta espira de aquí, bien, tenemos esta espira de aquí, el campo magnético es radial, con una relación mu sub 0 y 2pi r. Quiere decir que el campo magnético en esta zona de aquí es constante, es decir que esto es B1, el campo magnético aquí es también constante, B2, ¿vale? Y este campo B1 es mayor que B2, es mayor que los diferentes campos que vayamos poniendo aquí. Ese campo varía a lo largo de la espira, no varía de forma, es decir, en esta zona de aquí, el campo es constante, a lo largo, digamos, de este eje es constante, pero a lo largo de este eje varía. ¿Vale? Aquí varía y aquí es constante. ¿Qué significa en estos casos? ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Pues para calcular el diferencial de área, elegimos una zona vertical. Vertical porque es la manera en la cual es la zona en la cual es constante nuestro campo magnético. Esto de aquí lo vamos a llamar diferencial de S. Ese diferencial de S será, aquí tenemos un diferencial de R, ya que R está en este eje de aquí, esto sería R, y la altura de esto de aquí, esta altura pues son 100 si no me equivoco. Por lo cual ese diferencial de S sería mu sub 0 e I1 salen de aquí, 2pi salen, pero la R se queda porque en ese cálculo de cuánto flujo entra en esta superficie, ese R no es el mismo en el lado izquierdo que en el lado derecho, es decir, varía a lo largo de la espira, con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta. Y aquí sería 100 por diferencial de R. Bien, como estos son centímetros, ¿vale? Ahora lo veremos, estos son centímetros, voy a borrar. Estos son 100 centímetros por diferencial de R. Pues tendríamos que sería mu sub 0 por I1, 2pi 100 por 10 a la menos 2, que son los metros, y ahora tendríamos diferencial de R por R. Y esto es una integral sencilla que calculamos, como veremos ahora. Esto sería 100 por 100 a menos 2, esto sería 1. Y este R diferencial de R, como nos movemos en esto de aquí, ¿vale? Iría
desde 5 centímetros, ¿vale? De 5 centímetros, que es desde este punto de aquí, que es desde R a 5 centímetros, a R igual a 15 centímetros. Es decir, tendríamos logaritmo 15 partido de 5, que es el logaritmo de 3. Y aquí no hace falta pasarlo a metros, porque al final, como están dividiendo, pues daría lo mismo. 2pi por el logaritmo de 3. Bien. Al final, si todo esto lo sustituimos, ¿vale? No lo voy a sustituir, pero al final todo esto serían Webers, y podríamos sustituir pues mu sub 0 y 1, 2pi, logaritmo de 3, etc. Y nos daría un determinado valor, ¿vale? Pero eso sería lo de menos. Esto es cuánto valdría el flujo magnético para I1. ¿Cómo sería este flujo? Sería entrante. Sería un flujo, eso sí hay que decirlo, entrante al papel, ya que B aquí es también entrante. Vamos a hacer el cálculo para I2. Cálculo del flujo magnético para I2. Muy bien. Pues en este caso tendríamos que el flujo magnético, o sea, sería la misma relación que antes. B diferencial de S, determinada superficie, que sería la superficie de la espira. Entonces sería B por diferencial de S, y esto sería mu sub 0 y 2pi 1 partido de R. Y en este caso tendríamos lo mismo. Ese diferencial de S sería igual que antes. Mu sub 0 y 2pi 100 por 10 a la menos 2 diferencial de R entre este caso sería lo mismo, sería mu sub 0 y 2pi, eso sería 1 por el logaritmo de R, y en este caso podemos decir que como I2 en este caso está calculado, está aquí a la derecha, vale, en función de cómo vaya el sentido, ¿no? Pues podemos decir que eso va también de 5 hasta 15 y nos daría centímetros, y nos daría lo mismo, mu sub 0 y 2pi logaritmo de 3. Todo esto en Webers, por supuesto. Bien, ese sería nuestro valor. Este flujo sería saliente del papel, ¿vale? Ya que el campo generado por 2, ¿vale? En este caso es el campo generado por 1, es también saliente. Por lo tanto, definiendo como positivo, ¿vale? Esto es importante, definiendo como positivo
el flujo entrante en la espira tenemos que el flujo total será el flujo del 1 menos el flujo del 2, ¿vale? Que básicamente será mu sub 0 partido de 2pi logaritmo de 3, la corriente de 1 menos la corriente de 2, bien, que estos son 10 por mu sub 0 2pi logaritmo de 3 y Webers. Y esto sí ya sería el flujo total en Webers que entra ahí. Por supuesto tenemos todos los datos, tenemos que mu sub 0 es 4pi, por 10 a la menos 7, el logaritmo de 3 también podemos calcularlo, pero bueno, podemos dejarlo así. Bien, no obstante, pues si lo calculamos, pues tampoco habría pues ningún tipo de problema. Bien. Ahora bien, nos dicen, el enunciado, en el apartado B nos dicen fuerza electromotriz inducida si la espira se desplaza hacia arriba con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Ojo, que aquí hay una errata en el enunciado, ¿vale? Pues bien, vamos a ver qué sucedería ahí, vamos a razonarlo. Vamos a razonarlo en un momentito. Como hemos visto antes, si tenemos dos cables aquí, dos espiras, 2 y 1, bien, y 2 y 2, y 2 y 1, nos proporcionan unos campos que son constantes en el eje, según el eje vertical, es decir, este B1, esto es una zona en la cual B2, esta zona es constante, estas son las zonas donde B1 sería constante, esto sería también constante, pero tendría un determinado valor, ¿no? Y eso también sería B3, ¿vale? Eso también sería constante, ¿vale? Habría que ver porque al final, vamos a decir una cosa, más que esto, que ahora solo tenemos las dos espiras y no podemos hacer esto sería diferente, esto sería diferente. Es decir, si yo me desplazo, ¿vale? La lógica detrás de esto es la siguiente. Si yo estoy en este punto de aquí y me desplazo hacia arriba, bien, el flujo magnético es constante. Es decir, si yo me muevo en el eje vertical, el flujo magnético es constante. ¿Por qué? Porque las cantidades de campo que me entran son siempre las mismas. Bien, independientemente de cómo me desplace, de cómo se desplace la espira, el campo generado por los cables es el mismo para un valor de R. Es decir, los campos varían, como hemos visto, en el sentido del eje Y. Perdón, varían en el sentido, los campos únicamente varían en el eje X, eje horizontal. Si nos desplazamos en el eje Y,
no habrá ninguna variación de campo. Y por lo tanto, el flujo será constante. Si el flujo es constante, entonces la fuerza electromotriz, definida como la variación del flujo respecto del tiempo, será 0. Pues esto es para el apartado B. ¿Qué sucede en el apartado C? Pues algo un poquito diferente. En el apartado C nos dicen qué pasa si la espira gira sobre sí misma. Pues bien, vamos con el planteamiento. Si la espira gira sobre sí misma, varía el ángulo que forma B con diferencial de S. Ese ángulo varía a razón de omega t. Es decir, si tenemos esto, Bm es igual a B diferencial de S, que es igual a B diferencial de S por el coseno que forman ambos dos, que varía con respecto al tiempo. Bien. Y en este caso, como esta diferencial, ese coseno de omega t, sale fuera porque no depende de ese diferencial de t, tendríamos que esto es el flujo que hemos calculado antes, flujo total por coseno de omega t. Webers. Esto sería el flujo. La fuerza electromotriz, definida como E igual a menos diferencial de phi respecto del tiempo, será, y ya directamente lo pongo aquí como solución, será calculada como E igual a menos diferencial de phi, diferencial de t es igual a phi de t, phi total era independiente del tiempo, menos por la derivada respecto del tiempo, ¿vale? Por omega. Es decir, omega por esto por el seno de omega t. En este caso, esto sería la fuerza electromotriz. En este caso nos dice pues que la fuerza, que omega pues son 10 radianes, pues simplemente si lo queremos calcular, ¿vale? Si lo queremos calcular sería algo así como poner directamente 10 radianes por lo que hubiera valido phi de t por el seno de 10t. Todo esto en voltios.
Genial, y con esto habríamos calculado la fuerza electromotriz de una espira que gira sobre sí misma entre dos conductores rectilíneos indefinidos, infinitos, y pues también pues cuánta fuerza electromotriz habría sido generada dentro de la espira si se hubieran movido de forma vertical. Espero que haya quedado claro, que os haya gustado la explicación y seguimos con más problemas.